El tema es, ¿por qué Dios permite sufrimiento? The topic is why God allows suffering. Es una pregunta muy común. It's a very common question. Es una pregunta que creo que es válida para todo ser humano cristiano y no cristiano. I believe it's a very valid question for non-believers and believers. Ahora, la pregunta que se hace a veces más complicada para aquellos que estamos en la fe en Cristo, que hemos sido alcanzados por Él, And the question that can probably be a little more complex, that's for those that are believers in Him, ¿es Dios la causa del sufrimiento o de la crisis que hay en el mundo? and it's if God is the cause of the suffering and the crisis that's in the world. En un mundo donde podemos ver un enorme caos en todas partes, In a world where we can see great chaos everywhere, en un mundo donde tal vez muchos de los que estamos entre los 30, 40, 50, 70 años, where those of us who are in 30, 40, 50 years old, no hemos visto cosas algunas como estamos viendo hoy día. we have never seen stuff as we have seen today. Al mismo tiempo, en los últimos años hemos visto guerras, hemos visto muertes, In the last year, we have seen wars and deaths. hemos visto enfermedades, hemos visto tragedias naturales. We have seen disasters, natural disasters and sicknesses. Hoy día estamos enfrentando esta pandemia mundial, el COVID-19, Nowadays, we have the global pandemic, COVID-19, que ha traído cosas como pérdida de millones de trabajos, pérdidas económicas, that have brought many things such as lack of jobs, lack of economy, pérdida de negocios, lack of businesses, empresas que en crisis anteriores no habían fracasado y con este virus han fracasado. businesses that beforehand had never failed, and with this crisis, they have failed. Hace unos días atrás manejamos por una parte de la ciudad de Miami, arriba del centro de Miami, A few days ago, we were through central Miami driving through it. una parte muy popular, y mientras íbamos manejando mirábamos de lado a lado varios locales vacíos para la renta o para la venta. A very popular area. And when we looked from side to side, we saw that many of these businesses were closed and many of them were empty. Una crisis económica que los expertos dicen que lo peor no ha llegado todavía. An economical crisis where they said that the worst is yet to come. Uno de los representantes de la alimentación en la ONU One of the representatives of the ONU hablaba hace unos días atrás de la preocupación enorme que tiene de el hambre que puede venir para muchas naciones a partir del 2021 en adelante. he spoke about the great famine that can come to many as of 2021. Mirábamos en las noticias meses atrás y semanas en estos días como una plaga de millones de langostas han invadido cosechas de países en Asia. We have seen how there have been a great plague over in Asia in the news these past days. Muchas personas han muerto inesperadamente. Many people have died suddenly. En nuestra congregación tenemos personas enfermas del COVID-19, como en otras personas lo hay en otras partes. In our congregation, just as in many other places, we have people that have the virus. Aproximadamente en Estados Unidos de América están alrededor de los 70,000 personas contagiadas al día. Approximately in the United States, there's about 70,000 people who get the virus. El día de ayer por la tarde, mientras oraba por el teléfono con alguien que me contactó, que conozco de otra ciudad, As I was speaking with somebody who contacted me from another city, una hermana en Cristo a quien amamos y apreciamos mucho, que cuando hemos viajado a predicar a esas ciudades nos ha servido siempre. a brother in Christ who we love dearly, that when we've traveled to other places have always served us. Sus dos hijas enfermas del COVID-19 y ahora ella enferma del COVID-19. Their two daughters are sick from COVID-19, and now she's sick from COVID-19. El lunes fue ingresada de emergencia, perdió casi el conocimiento y fue llevada al hospital. On Monday, she was rushed to the hospital, to the emergency room. Ayer estaba de regreso en su casa recuperándose, pero todavía delicada de salud. And yesterday, she was back home recovering, but she was still very delicate in her health. Y ella me contaba de cómo un pastor amigo a quien aprecio mucho y estimo hace muchos años, su esposa falleció por el COVID-19. And she was telling me about how a pastor's wife died Después de estar 2 meses en coma a raíz de este virus COVID-19. after being 2 months in a coma due to COVID-19. No he podido hablar con él, escribí, envié varios mensajes. Me dio mucho pesar y mucho dolor saber que su esposa había fallecido. I have written to him. I have tried to contact with him, and I've been unable to, but I was very hurt that he had been going through this. En las calles de Estados Unidos y en muchos estados vemos odio entre la gente. In the streets of the United States, we've seen hate among the people. Usted va a ciertos lugares en las ciudades donde estamos y usted puede percibir ese odio entre autoridades, personas civiles.
If you go to some places, you can perceive the hate that there is between with the authorities, entre diferentes etnias de la sociedad americana. with different ethnicities in the United States. Y por supuesto, no solamente pasa aquí, pasa en el mundo entero, pero estamos hablando del país donde nosotros estamos aquí viviendo. And of course, it happens globally, not just in the United States, but we talk about the place that we live in. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Why does God allow so much evil? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Why does he allow suffering? Si Dios es todopoderoso, si Dios es amor, es justo y sabio, If he is almighty, if he is love, if he is just and wise, ¿por qué hay tanto odio e injusticia en el mundo? why is there so much hate and injustice in the world? ¿Alguna vez usted se ha hecho esas preguntas? Have you ever asked yourself these questions? Hubo un tiempo que como cristiano me enseñaron que preguntar eso era malo. There was a time as a believer that they told me that to ask these things, it was bad. A veces nos hacían creer que hacer esas preguntas a Dios era faltarle respeto a Dios. That if we asked these questions, it was like we were disrespecting God. Que hacer ese tipo de preguntas entre los cristianos era como una falta de fe. That to ask these questions among believers, it was lack of faith. Y ciertamente hay personas que hacen estas preguntas con malas intenciones. And surely there are people who do this out of bad intentions. Pero la Biblia nos muestra hombres y mujeres de Dios que con un corazón genuino iban a Dios y le hacían preguntas. But the Bible shows us that there were men of God, women of God, who genuinely went to God and asked him questions. Y cuando yo he leído la Biblia acerca de estas hombres y mujeres de Dios, nunca he visto que Dios les reprenda por preguntarle cosas que no entendemos. And when I've read about these men and women of God, I never see that he rebukes them for asking these questions. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de ser un hijo de Dios y no ser inmune a los problemas y las dificultades. One of the things about being a son or daughter of Christ is that we're not immune to the problems. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, el haber nacido nuevo en Cristo, no nos libra del sufrimiento y el dolor. To be Christian or born again, it doesn't mean that we are free from all suffering and pain. Es una de las partes más difíciles de esto que se llama o llamamos la vida de fe en Cristo. It's one of the harder things of this thing that we call the walk of faith in Christ. Cuando alguien de Dios, no digamos alguien que no ama a Dios, no cree en Él, alguien que cree en Dios, que sirve a Dios, le pasan cosas difíciles o malas. We're not talking about the non-believers, we're talking about the believers who go through tough things in Christ. La Biblia está escrita y el 80% de su escritura es problemas, es dificultades. In the Bible, 80% of it is about problems, about difficulties. O sea que si alguien no cree que la vida está compuesta de problemas y de sufrimiento, habría que desaparecer el 80% de la palabra de Dios. So if someone doesn't believe that there's problems, we'd have to disappear 80% of the Bible. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero solo quiero mencionar dos para continuar con esto. There's many examples in the Bible, and I want to mention two. Posiblemente uno de los más conocidos es el primer libro y el libro en orden cronológico de la Biblia, Job. And one of the first examples is the first chronological book in the Bible, which is Job. Job fue un hombre que tal vez a veces todavía nos preguntamos cómo Dios permitió que sufriera tanto y pasara tantas pruebas. He was a man in which we could ask, how did God allow that he went through so many trials, through so many problems? Cuando Job pasó tantas situaciones difíciles, hubo un momento que su humanidad se mostró como todos somos humanos. When he went through so many hardships, there was a moment where we saw his humanity just as all of us have it. Job capítulo 10, el verso 1 y 2 dice así: Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. And Job 10:1-2 says, My soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness of my soul. I will say unto God, do not condemn me. Shew me wherefore thou contendest with me. Job, como todo ser humano, llegó a un punto donde tantas crisis, tanto sufrimiento, lo quebró. Job, as any human being, he went through so much suffering that it broke him. A muchos cristianos o líderes en Cristo les cuesta mostrar su parte humana. Many Christians or leaders in Christ have a hard time showing their human side. A veces parece que les da miedo que la gente los juzgue mal. They're fearful that people are going to judge them wrongly. Pero una de las cosas que a mí más en lo personal me ha ministrado de hombres en la Biblia de Dios es esa parte humana. Personally, what I've been ministered the most is when the men of God show in the Bible their humanness. Y yo no estoy hablando de ser pecadores, descarados. I'm not talking about being sinners or bad people. Estoy hablando de hombres que hicieron todo de su parte por obedecer a Dios,
pero tenían debilidades y tenían defectos. I'm talking about people who had these defects, but they still sought God. El profeta Habacuc vivió en un tiempo donde el pueblo de Dios se rebeló contra Dios muchas veces y se apartó de él. Prophet Habakkuk lived in a time where the people rebelled against many times and they separated from him. Y en Habacuc capítulo 1, verso 3, dijo estas palabras Habacuc a Dios: ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, por todas partes veo solo violencia y destrucción. Habakkuk 1:3 says, why does thou shew me iniquity and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Job y Habacuc, como otros hombres de la Biblia, titubearon en su fe. Job and Habakkuk, like many other men in the Bible, they hesitated in their faith. Dudaron. They doubted. Me imagino yo que en su mente hubieron preguntas. I imagine that in their mind they had many questions. Y no me muestra la escritura bíblica que tanto con Job como Habacuc, Dios se enojó con ellos porque le hicieran estas preguntas. And the Bible doesn't show me that God got mad at Job or Habakkuk for asking these questions. Dios no trató mal a Job ni trató mal a Habacuc porque le preguntaran esto. He didn't treat Job or Habakkuk bad for asking these questions, Más bien los ayudó en su fe. but he helped them in their faith. Les mostró el camino que debían seguir. He showed them the way that they must follow. Les mostró que el ser humano tiene dos opciones siempre: He showed them the human being had two ways, vivir con Dios o vivir sin Dios. to live with God or to live without God. Este es el Job que después de tanto sufrimiento y tanta tribulación le dijo a Dios. This is the Job that we see that after so much suffering and tribulation that he told God. Antes de tanta prueba le dijo a Dios: de oídas yo te conocía. He said, I had just heard of you, Pero después de aquel sufrimiento y tanta tribulación le llegó a decir a Dios: pero ahora mis ojos te ven. but after so much suffering and tribulation, he said, but my eyes see you now. Este Habacuc, después de ver tanto problema, tanto pleito, tanto sufrimiento entre el pueblo de Dios y su vida, Habakkuk, after he had seen so much problem and strife in the people of God and in his own life, fue aquel que dijo aquellas palabras que tal vez usted ha leído o ha escuchado en Habacuc capítulo 3, he said these words from Habakkuk 3 that you've probably heard, que es uno de los pasajes favoritos de muchos de nosotros. that it's many favorite passage. Aquel hombre se paró y le dijo a Dios: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, Even though the fig tree doesn't give any fruit, aunque falle la cosecha del olivo, even if the harvest of the olive tree fail, aunque los campos no produzcan alimento, even if the fields don't produce anything, aunque no haya ovejas en el corral even if there's no sheep y no haya ganado en los establos, and there's no cattle in the stables, con todo eso yo me regocijaré. with all that I will rejoice. Aún así me alegraré en mi libertador. Even so I will rejoice in my deliverer. En el mundo muchas líderes de distintas religiones, In the world, many various leaders of different religions, cuando las personas creyentes de ese tipo de religiones o fe preguntan: when the believers in this faith ask, ¿por qué tanta maldad y problemas en el mundo? why is there so much evil and problems in the world? Estas religiones, como muchas personas en el mundo, tienen la costumbre de decir: es la voluntad de Dios. Many religions, their custom is to say this is the will of God. Todo lo que sucede en el mundo es porque Dios así quiere que sea. Everything that happens in the world is because God wants it to be that way. Dios es el que está detrás de todo lo malo y lo bueno. God is behind all the good and all the bad. Eso es lo que ellos dicen. That's what they say. Es más, muchas veces escuché estos dichos hasta que empecé a entender otras cosas. Many times I heard these sayings until I started understanding different things. Dios está en control. God is in control. No sé si usted lo escuchó o lo dijo. I don't know if you've heard it or you've said it. Dios está en control. God is in control. Había un problema inexplicable. Dios está en control. There was a problem that didn't have any reasoning. Oh, God is in control. Había alguien pasando una situación difícil y resolvíamos diciéndole: Dios está en control. There was a person going through a difficult situation and we would say, God is in control. Pero hace poco tiempo comencé a entender algo más allá. But a short while ago, I started understanding something beyond that. Ciertamente Dios está en control, Surely God is in control, pero Él puso al hombre a cargo en la tierra. but he put man in charge on earth. O sea, quiere decir entonces que Dios no es el responsable primero, sino el hombre a quien puso a cargo en la tierra. So this means that God isn't responsible, but the man whom he put on earth. Yo me recuerdo de uno de esos refranes que se hicieron populares en el lenguaje cristiano. I remember one of these sayings that would turn very popular in the Christian community. Todos los caminos de Dios son misteriosos.
All of the ways of God are mysterious. Yo recuerdo que cuando en el pasado ya cristiano a un amigo le pasaba algo muy difícil, I remember in the past when a Christian friend would go through a hard time, estas eran las dos refranes que yo usaba. these were the two sayings I would use. Tal vez usted no, Perhaps you didn't, pero yo lo hice. but I did. Si no le decía Dios está en control, If I didn't say God is in control, le decía los caminos de Dios son misteriosos. I would say the ways of the Lord are mysterious. Pero decía eso porque realmente no tenía ni idea qué decirle. But I would say that because I didn't have a clue of what to say to them. Fue hace poco tiempo que una traducción bíblica que salió puso en el español esta traducción. And it was a short while ago that a translation in Spanish said this. En Eclesiastés 11, verso 5 dice así: así como no sabes de dónde va el viento, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Ecclesiastes 11:5 says, "And as you know not what is the way of the wind, even so you know not the work of God who does all." De este versículo, de este pasaje, es que hemos sacado ese refrán: los caminos de Dios son misteriosos. From this verse is where we have taken that saying, "The ways of the Lord are mysterious." Cuando una persona está en una crisis de gravedad de muerte, When a person is in a serious crisis of death, puede ser que usted le diga Dios está en control. perhaps you can say God is in control. Puede ser que usted le diga los caminos de Dios son misteriosos. Perhaps you can say the ways of the Lord are mysterious. Y puede ser que esa persona se quede igual o peor de como estaba. And perhaps that person remained the same or worse than what they were before. Es válido en la fe tener preguntas, It's valid to ask questions in faith, como también es verdaderamente válido no tener todas las respuestas. as it is also a valid point to not have all the answers to these questions. Salomón estaba diciendo, así como no entendemos para dónde el viento va a agarrar, hay cosas que no entendemos de Dios cómo las hace. Just as Solomon was saying, we don't know which way the wind will go. We also don't understand why God does some things. El mensaje de hoy no es muy largo, The message for today is not very long. créame. Believe me. Yo sé que aquí no me creen, The people here don't believe pero me, espero que usted me crea. but I hope that you believe me. Y voy a ir cerrando con 5 puntos. And I'm going to close off with 5 points. Quiero que preste atención. And I want you to pay attention. El sufrimiento siempre transmite un mensaje. Suffering in God always conveys a message. Si se sufre en Dios o si se sufre sin Dios, If you suffer with God or you suffer without God, ese sufrimiento lleva un mensaje that suffering conveys a message. y depende de la persona And it depends on the person qué tipo de mensaje recibe. what type of message you receive. A unos puede ser miedo, mientras a otros puede ser esperanza. Some can receive fear while others receive hope. Unos en el sufrimiento el mensaje que les puede llegar es enojo, es ira. Some in suffering can be mad or can receive anger. Yo he visto gente en el mundo enojada con Dios por las cosas que les pasan. I've seen people in the world be mad at God for the things that they're going through. Hace años recuerdo que mi esposo y yo ministramos a una mujer que decía que tenía falta de perdón con Dios por todo lo que le había pasado en su vida a ella. Many years ago, my wife and I ministered a lady who said she had lack of forgiveness against God for everything that she had gone through. Eso es fuera de toda inteligencia humana. That's not understandable out of our human kindness. Si usted tenga una falta de perdón con otro ser humano, sí, pero con Dios. That you have lack of forgiveness against another person, but towards God. Tal vez en el sufrimiento que usted está pasando o su familia ha pasado, le ha llegado el mensaje de falta de esperanza. Perhaps in the situation that you're going through, you've received the message of lack of hope. Mientras que a otros el mensaje de sufrimiento y tribulaciones es crecimiento, es esperanza. While others in this suffering that they're going through, it can be growth. Número 1, quiero decirle, el sufrimiento en Dios lleva un mensaje de misterio. First, I want to say the message in God can convey a message of mystery. Cuando el apóstol Pablo enseñaba y preparaba a uno de sus discípulos, Timoteo, When Apostle Paul taught and he prepared one of his disciples, Timothy, un joven pastor, a young pastor, en medio de una sociedad difícil de ser aceptado por ser tan joven para pastorear iglesia, in a difficult society where it was frowned upon to be so young to pastor a church. Timoteo, un hombre joven con muchos problemas físicos, de salud, estomacales. Timothy had many physical problems. He had stomach issues. La Biblia habla de la madre y la abuela, muy poco del padre. Se entiende que era un hombre joven con falta de inseguridad. The Bible talks about that he had a mother and a grandmother, but it doesn't talk about a father, and he had many issues of security. Y Dios usó al apóstol Pablo para llevar a este hombre al llamado que Dios tenía para él. And God used Apostle Paul so he could lead this man towards the call that he had for him. Y fue a él que Pablo le dijo estas palabras en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. No hay duda,
de que es grande el misterio de nuestra fe. 1 Timothy 3:16 says, "There is no doubt that the mystery of our faith is great." En otras palabras, la vida de fe en Dios tiene una parte de misterio. In other words, our walk of faith in Christ has some mystery to it. Hay un misterio en ciertas situaciones que pasan que no tenemos respuesta. There's a mystery in certain situations where we don't have an answer. A mí me da no sé qué cosa, a veces cosquillas, a veces picazón, tal vez cuando escucho hombres de Dios Sometimes I get this like itchiness when I hear men of God presumir que lo saben todo, that they assume to know it all, o presumirle a otros que tienen respuesta para todo. or they assume in front of others that they have the response to everything. No lo creo posible. And I don't think that's possible. Tal vez algún día sabremos algunas cosas porque Dios nos las explique. Some days we know some things because God tells us. Tal vez algún día Dios no nos explique muchas cosas. Perhaps one day God doesn't explain to us many things. De eso se compone la vida de fe. That is what the life of faith is Siempre hay about. una parte misteriosa. There's always this mysterious part. Y cuando digo misteriosa no estoy hablando de películas de terror ni de esas que a usted le gusta ver de Drácula. And when I say mysterious, I'm not talking about those movies of terror or like Dracula. Me refiero a misterio a aquello que le pertenece a Dios y que Dios decide o escoge no revelarlo al hombre. By mystery, I mean what God says and what he chooses and what he doesn't choose to reveal to man. Cuando Dios instruía a Israel a través de Moisés en el Deuteronomio 20, le dijo al pueblo de Dios: When God instructed Israel through Moses in Deuteronomy 20, he said, las cosas secretas pertenecen al Señor Dios. the secret things belong to God. Las cosas reveladas son para ustedes y sus hijos para siempre. The revealed things are for you and your children forever. O sea, quiere decir que hay cosas que Dios sí nos enseña y nos revela, So there is things that God shows us and reveals to us, pero hay otras cosas que no. but there's some things that he doesn't. Un ejemplo de esto que estamos hablando, no se duerma por favor. An example of this that we're talking about, Ya se durmió alguien aquí, se cayeron los... please don't fall asleep. Someone fell asleep here already. Un ejemplo de lo que hoy día estamos viviendo. An example of something that we're living today. Escúcheme, míreme acá. Listen to me. Yo escuché hombres de Dios en febrero y marzo hacer decretos. I heard men of God say in February and March, Maldigo este virus. saying decrees, I condemn this virus. Desaparece en 48 horas. It disappears in 48 hours. Se aumentó. And it grew. De una cierta cantidad de contagiados pasó a millones de contagiados. And from a certain amount of people who had the virus, it grew to millions of people. Dios no nos habló de este virus. God didn't talk to us about this virus. Dios no nos avisó que venía. He didn't warn us it was coming. No nos dio los detalles. He didn't give us the details. Ni nos dijo por dónde venía. And he didn't tell us which way it was coming. Ni nos dijo muchas cosas que están sucediendo. And he didn't tell us many things that are happening. Hay cosas en la vida de fe, esa parte misteriosa, There are things in the walk of faith that there's mysterious things que no podemos evitar, that we can't stop, que no podemos controlar, that we can't control, que no podemos explicar, that we can't explain, que no podemos impedir. that we can't stop. No sea usted uno de ese grupo de cristianos So don't be from that group of Christians que se esfuerzan por explicar todo lo que sucede en el mundo. who are working hard to trying to explain everything that's going on in the world. Porque Dios mismo nos dice en su palabra que hay cosas que no las vamos a saber. Because God tells us in His Word that there's things that we're not going to know. Hay gente que ocupa el tiempo de su ministerio para tratar de investigar y saber quién es el anticristo. There's people who dedicate their ministry to try and figure out who's the Antichrist. A mí no me importa quién es el anticristo. I don't care who's the Antichrist. Yo solo sé que hay un anticristo que un día va a venir y yo no lo voy a ver. I just know that there is an Antichrist, that he will come one day and I'm not going to see him. No que viene de Europa, no que viene de Estados Unidos, no que es judío, no que es ruso. Oh no, that he is from England, from the US, he's Jewish, he's Russian. Por años de años le estuvieron poniendo el 666 a muchos gobernantes que ya ni vivos están. Many years they were declaring the 666 over many governors who are not even alive. Si no era Castro, era Chávez, si no era Hitler, era el otro. If it wasn't Castro, it was Chavez or Hitler. Hay cosas que no vamos a entender, There's things that we're not going to understand. pero hay cosas que sí vamos a entender. But there are things that we are going to understand. Para los seres humanos todavía es un misterio que Dios haya hecho la tierra en que vivimos. To human beings, it's a mystery that he made the world we live in. La misma ciencia, hay ciencia que estudia el cuerpo y las emociones, pero no cree en el espíritu. There's sciences that believe in the body but don't believe in the spirit. Para la ciencia es más fácil decir que venimos de una arena, de un átomo, de un mono, de un pez, que de Dios. For science, it's easier to say that we come from a fish, from an atom, from nothing, than to say from God. Si usted es un creyente en Cristo que por su fe en la obra de Jesús ha nacido de nuevo, If you're a believer in Christ, that you've been born again through your faith, usted debe de entender con su fe en Dios you must understand through your faith in God
Dios no es el autor de la maldad. God is not the author of evil. Jamás Dios hará algo malo. He will never do something evil. Dios no puede mentir. He cannot lie. ¿Sabía usted y ha entendido bien por qué tuvo que morir el hombre? Have you understood why the man had to die? Ya sé que lo que va a decir. I know what you're going to say. Por el pecado, pastor. Because of sin, pastor. Es cierto, It's true, pero no es toda la verdad. but it's not the whole truth. Adán tenía que morir porque Dios lo dijo. Adam had to die because God said so. Dios le dijo a Adán, si comes de este árbol, te mueres. God said, if you eat from this tree, you will die. Si Dios lo dijo, tiene que suceder. If God said it, it has to happen. Porque Dios no puede mentir. Because God cannot lie. Dios es Dios. God is God. Y quiero que lo escuche usted que es cristiano, hijo de Dios, bien claramente. And I want you to hear this, believer, very No, clearly. no permita que el mundo lo engañe. Don't allow the world to deceive you. Y aún algunos cristianos. And even some Christians. Dios no es el responsable por el sufrimiento, God is not responsible for the suffering, la justicia y la maldad en el mundo. the injustice, and the evil in the world. Es importante que usted lo crea y lo entienda. It's important that you understand it and believe it. Job, que pasó tantas cosas, creo uno de los más sufridos en la Biblia después de Cristo, Job, who went through so many things in the Bible, whom I believe suffered more after Christ, y no porque era un descarado y un pecador, not because he was a sinner, Dios lo permitió. God allowed it. Job capítulo 34, verso 10, hay un versículo, un pasaje muy importante. Escuchadme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Therefore, hear me, you men of understanding. Far be it from God that he should do wickedness, and from the Almighty that he should commit iniquity. Por cierto, esto no lo dijo Job, lo dijo un anciano que estaba al lado de Job, que lo estaba explicando a hombres que creían que eran inteligentes y sabían cómo era Dios. And Job didn't say this, but it was one of the elders who was trying to explain it to the other people around them. Muchas personas culpan a Dios de todos los sufrimientos y la maldad que hay en el mundo. Many people blame God for all the suffering and all the evil in the world. Aún hay personas que culpan a Dios del virus. Me recuerdo las palabras del gobernador de Nueva York. There's many people who blame God for the virus. I remember the governor of New York, he said, Pero le voy a decir algo que la Biblia nos muestra que es una verdad. but I'm going to say something that the Bible says is the truth. Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice así, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 1 John 5:19 says, and the whole world around us is under the power of the evil one. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control de Satanás. The Bible says that the whole world is under Satan's power. Cuando el mundo escucha esto dirá que eso no es verdad. Si Dios es el que hizo este mundo, Él es el que está en control de todo. When the world hears this, probably like, that's not true. If God is the one who made the earth, then he's in control. Se lo dije hace un momento y se lo repito. Dios está en control, pero puso al hombre encargado en la tierra. I said it once and I'll say it again. God is in control, but he put man on earth to be in control. Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Jesus called Satan the prince of this world. Le llamó el príncipe de la influencia y del poder del aire He called him the prince over the influences and the air en este mundo. in this world. Ahora eso es temporal. It's temporary. Satanás es el tentador, el mentiroso, el engañador de la humanidad. Satan is the one who deceives, who is the liar, the evil one of this world. Aquí surge otra pregunta. And here we have another question. Si Dios es todopoderoso, If God is almighty, más poderoso que Satanás, more powerful than Satan, ¿por qué no lo para? why doesn't he stop him? ¿Por qué no lo detienes ya? Why doesn't he stop him already? Por supuesto que Dios es todopoderoso. Of course, God is almighty. Por supuesto que Dios puede pararlo cuando le dé la gana. Of course, he can stop him whenever he wants. Pero Dios tiene un plan. But God has a plan. Recuérdese, cuando Dios dice algo, Remember that when God says Él something, no puede faltar a su palabra. he can't fail to his word. Dios no puede mentir. He cannot lie. Dios le dijo a Adán que a través de él llenaría la tierra. He told Adam that through him he was going to fill the earth. Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia traería al Mesías He promised Abraham that through his lineage he would bring the Messiah, y sacaría de él una nación. and he would bring out of him a nation. Dios desde el principio tiene un plan, From the beginning, God had a plan gobernar la tierra to govern the earth a través del hombre. through man. Dice en la escritura que los cielos son de Jehová y la tierra es para el hombre. The scripture says that the heavens are of God and the land is for man. Dios le habló a Adán y le dio su plan He spoke to Adam and he gave him a plan para que gobernara con su bendición, con su poder esta tierra. so that he may govern with his blessing this earth. Dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza para que lo representara. He made God with his likeliness and image so he can represent him. Fue el hombre, fue el ser humano, el que decidió desobedecer y rebelarse contra Dios.
It was man who chose to disobey and rebel against God. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, When God put Adam in the Garden of Eden, ¿sabe qué animal ya estaba ahí también? you know what animal was already there? La serpiente. The serpent. Y Satanás estaba dentro de ella. And Satan was inside of that Y la serpent. Biblia no nos muestra que Dios le dijo a Adán, ten cuidado con Satanás. And the Bible doesn't show us that God told Adam, be careful with that snake. A Dios no le importaba a Satanás. He didn't care. God didn't care about the Satan. A Dios le importaba al hombre. He cared about man. Y en vez de decirle a Adán, ten cuidado, que él es mentiroso, que es engañador, And instead of saying, careful, he's a liar, he's trying to deceive you, le explicó bien a Adán lo que él era y lo que podía hacer en él. he explained to Adam who he was and what he could do through him. Si usted quiere buscar un responsable de la maldad que hay en el mundo hoy día, el sufrimiento, If you want to look for someone responsible for all the evil and the suffering in the world, o si alguien le dice que es Dios, usted le dice, no es Dios. or if someone tells you it's God, you tell them, no, it's not God, Dígale, somos nosotros, it's ourselves, los hombres. mankind. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, la crisis, el dolor en el mundo? Why does God allow suffering, crisis in the world? Fue en el huerto del Edén, It was in the Garden of Eden con Adán y Eva. with Adam and Eve. Satanás puso su duda en ellos acerca del gobierno de Dios en sus vidas. Satan put a doubt in them over God's government over them. Mire qué interesante, Satanás no dudaba ni dudó, no hizo dudar a Adán y Eva del poder de Dios. It's interesting. Satan didn't make Adam and Eve doubt of the power of God. Satanás conoce mejor que nosotros lo poderoso que es Dios. Satan knows better than us how powerful God is. Lo que hizo dudar en Adán y Eva era la persona de Dios en ellos. He made them doubt God in themselves. Satanás les presentó a Adán y Eva como un gobernador malo. Satan presented to Adam and Eve God as a bad governor. Parecen muchos políticos de hoy día Like many politics nowadays, que vienen a las elecciones en vez de hacer su campaña política en lo que ellos son y van a hacer, then when they make their political campaigns of who they are and what they're going to be, se la pasan más hablando mal del candidato o del opositor. they speak more about their candidate or their opponents. Ya usted sabe de dónde viene eso. You already know where that comes from. Génesis capítulo 3, verso 1 y 2 dice esto y se lo voy a leer en español primero. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. And he said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. El versículo 3 dice así, lo que Dios nos dijo, le dice Eva. Eva entra en la conversación y le dice, lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Verse 3 and 4 says, What God told us was, In the middle of the garden there is a tree that they should not even touch. Do not eat their fruit either, because if they do, they will die. But the serpent insisted, That's a lie, they will not die. Satanás les dijo a ellos que Dios era un mentiroso. Satan told them that God was a liar. Satanás les dijo, es mentira, si comen no se van a morir. Satan said, That's a lie. If you eat, you will not die. Y Dios les había dicho, si comen se mueren. And God told him, If you eat it, you will die. Una vez más, ¿quiere saber usted quién es responsable del sufrimiento, el dolor y la maldad en el mundo? Again, you want to know who's responsible for all the suffering in the world? Aquellos que creyeron que Dios era mentiroso. Those who believe that God is a liar. Sí, lo causó Satanás, Yes, Satan caused it, pero ellos lo permitieron. but they allowed it. Adán y Eva creyeron a Satanás, lo que él les dijo. Adam and Eve believed what Satan told them. Ellos creyeron de alguna manera que Dios era un mal gobernante. They believed one way or another that God was a bad governor. Pero quiero llamar su atención en esta palabra que tiene esta versión de la Biblia. And I want to call your attention to this verse. Y es la palabra insistir. It's the word insist. Satanás es experto en insistir. Satan is an expert in insisting, persisting. Insistió e insistió e insistió He insisted, insisted, and insisted hasta que le creyeron. until they believed him. Insistió con la mentira. He insisted with the lie. Insistió con el engaño. He insisted with fooling them. ¿Con qué cosa Satanás está insistiendo ahora en el mundo? With what things is Satan insisting now in the world? Insiste con la tentación, Is he insisting with temptation, con el miedo, with fear, con el engaño. with deceiving, Insiste con el rechazo, with rejection, haciéndole pensar a usted, nadie te quiere. making you think nobody loves you? Si sin la pandemia era tu cumpleaños, si no te llamaban,
That if in the pandemic it was your birthday and they didn't call you, Ahora con la pandemia ni te miran. that now with the pandemic, they don't even look at you. Pero ese es usted que le cree la mentira. But that's you who believe the lie. Si no te llaman, usted celébrese su cumpleaños. If they don't call you, you celebrate your own birthday. Salga a buscar su propio pastel y su soda. Look for your own cake and your own soda. Y si no hay nadie en su casa, se lo come todo usted. And if there's no one at home, you eat it all by yourself. Y los demás se lo perdieron. And the other people lost out on it. Yo quiero hacerle una pregunta esta mañana. I want to ask you this morning, Porque Dios me dijo que le preguntara. because God told me to ask you, ¿Con cuál mentira Satanás está insistiendo en tu vida? with what lie is Satan insisting in your life? Dios me desamparó. God left me. Dios ya no me contesta. God doesn't answer me anymore. Dios ya se olvidó de mis promesas. God forgot about my promises. Dios me envió esta enfermedad. God sent me this sickness. Dios me envió esta crisis. God sent me this crisis. Dios me envió este virus. God sent me this virus. ¿Con qué mentira te está insistiendo? With which lie is he insisting? No tienes trabajo. You don't have a job. No vas a comer. You're not going to eat. Tu familia no va a comer. Your family's not going to eat. Se van a enfermar todos. You're all going to get sick. Te van a deportar. They're going to deport you. ¿Cuántas veces ha insistido con lo mismo? How many times has he insisted with the same thing? Porque Satanás es experto en repeticiones. Because Satan is an expert in repetition. ¿Sabes qué significa esa palabra insistir? Do you know what that word insist means? Significa repetir y repetir lo mismo hasta machacar. It means to repeat and repeat the same thing till it crushes. Y machacar quiere decir deshacer y reducir algo a nada. And to crush means to reduce something to nothing. ¿Sabe? Yo he conocido personas cristianas I've met Christian people que empiezan como una llamarada de fuego en el Señor. that they start off in fire for God, Y nada más empiezan los problemas, and the problems begin, empiezan las crisis, the crises begin, empiezan las tribulaciones. the tribulations begin, Y aquella enorme llamarada de fuego and that huge fire that they had comienza a bajarse, starts diminishing y a bajarse, and diminishing y a bajarse, and diminishing y a bajarse, and diminishing hasta que ya no hay fuego. until there's no more fire. Y aquel enorme fuego And that huge flame es un pequeño humo. is a small smoke. Y en el mundo dicen, donde hubo fuego, cenizas quedaron. And in the world we hear the saying that says, where there was fire, there are ashes. Cuando la Biblia dice que Satanás insiste, When the word says that Satan insists, literalmente está diciendo que es para producir sufrimiento en aquellos que lo oyen. it literally means it's to produce suffering in those who hear him. Satanás, cierto, fue el que provocó el sufrimiento en Adán y Eva, It's true, Satan produced suffering in Adam and Eve, pero ellos lo permitieron. but they allowed it. ¿En qué está insistiendo Satanás en tu familia? What is Satan insisting on your family? Nadie nos quiere. Nobody loves us. Viste, en esa iglesia no hay amor. You see in that church there's no love. No nos visitan ahora. They don't visit us now. No nos llaman. They don't call us. Llame usted. You call us. El otro día una hermana me escribió Another day, a sister called me. en buena manera. She wrote to me in a good way. Pastor, usted nunca me escribe. Pastor, you never write to me. Y yo le dije, y usted tampoco. And neither do you, I said. Digo, imagínese si yo tengo que mandarle un texto a cada persona de nuestra congregación. Imagine if I have to write a text message to every person in our Y congregation. no son muchos. And it's not that it's a lot, Pero hay una arriba de 1,000, tal vez 1,000 y pico. but there's around 1,000 something. Es más fácil que ellos me escriban a mí It's easier for them to write to me y yo le conteste. and for me to answer Y yo empiezo a mandar un mensaje a cada uno de ellos por separado. than for me to write a separate message to each of them individually. Hay mucha gente todavía pensando There are many people thinking que su vida no vale nada. that their life is worthless, Pero de alguien vino esa mentira, but they got that lie from somewhere, del que es experto from someone, the y padre de person mentira. expert and father of lies. Hay muchas personas pensando en el mundo, en esta pandemia, ya no puedo seguir. There's many people thinking in this world during this pandemic, I can no longer continue. Yo no me mofo y me da temor hacerlo de la muerte de alguien, sea como sea. I am not making fun of anyone, however they died, whoever they are. Tengo temor de Dios. I am fearful of Por God. eso es que no tengo por costumbre hacer bromas con esta situación de la pandemia. That's why I don't make jokes of the situation of the pandemic. Y algunos de ustedes ponen chistes y no les ignoro sus publicaciones. And some of you post jokes and I ignore those posts. Porque ¿cómo se va a burlar usted o reír de algo que a alguien le está costando la vida de un familiar, de un esposo, de un hijo, de una hija? Because how are you going to make fun of
something that's costing the life of someone, of a family member, nadie que está en una situación como esa puede entender lo que por este virus o una enfermedad semejante se muera un familiar. nobody who's in that situation because of the virus can understand why these family members die. Pero hay gente diciendo, ya no quiero seguir viviendo. But there's people saying, I no longer want to live. Esa es la atmósfera que hay sobre este mundo de tanta maldad. It's the atmosphere of evil that's over this world. Solo hay dos posiciones en este mundo. There's only two standpoints in this O world. usted vive con Dios o usted vive sin Dios. Or you live with God or you live without God. El otro día nuestros muchachos en la oficina me mostraban a una persona en un país, The other day, the people in our office showed us someone in another country, un hombre fuerte, joven, pero enorme, grande de tamaño, a big, strong young man, y que en una desesperación y en una decepción y en una tristeza profunda and out of desperation and sadness, por toda la crisis y cosas más que en su vida estaban pasando, because of all the crisis in the world and everything that he was going through, se tiró de un edificio para quitarse la vida. he jumped from a bridge to commit suicide. Satanás le hizo creer a Adán y Eva que Dios era un mal gobernante. Satan made Adam and Eve believe that God was a bad governor. ¿En qué es aquello que Satanás te ha insistido tanto que te ha hecho dudar? What is that Satan has insisted that he's made you doubt? Piensa en esta mañana. Think this morning. Piense por un momento y medite qué es aquello dentro de usted que de una forma u otra usted le ha dado lugar. Think for a moment, what is that because of one reason or another, you have given it some leeway in your life? Mucha gente aún de la iglesia de Cristo sufren de rechazo. Many people, even in the Church of Christ, have Donde rejection, un saludo, una mirada, una palabra los desarma. where a hello or a goodbye or a greeting can ruin them. Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice así: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 1 John 5:19 says, we know that we are of God and the whole world around us is under the power of the evil one. Despiértese, por favor. Wake up, please. No hay lugar intermedio. There's no in between. O está con Dios o está bajo el dominio de Satanás. You're either with God or you're under the dominion of Satan. Por eso usted tiene que clamar y no dejar de testificarle a su familia. That's why you have to continue testifying to your family. Y no quiero herir sus emociones, pero le tengo que decir la verdad. And I don't want to hurt your emotions, but I have to tell you the truth. Aún su familia amada y querida que no está en Cristo está bajo el dominio de Satanás. Even your beloved family who isn't under Christ is under the dominion of Satan. No lo digo yo, lo dice Dios. It's not me who's saying this. Por eso es God que en said las it. familias, cuando usted viene a Cristo, se hace tan intensa esa batalla espiritual. That's why when you come to Christ, the battle for the family becomes so intense. Durante tantos años la humanidad ha probado diferentes gobiernos de los hombres So many years, humanity has tried different governments in the world, y siempre llega a la misma conclusión: no sirven para vivir bien. and they always reach the same conclusion. They are not useful to live properly well. El otro día un famoso periodista de una cadena de televisión conocida en Estados Unidos se le ocurrió decir que Jesús como hombre no era perfecto. A famous reporter in the United States said that Jesus as a man was not perfect. Otro periodista famoso unos días atrás también dijo de una cadena muy conocida de televisión: yo no puedo creer en un Dios que permita la maldad en el mundo. Another famous reporter in a big chain channel said that he can't believe how God allows evil in the world. ¿Sabe una cosa? Muchos otros y yo podemos creer en un Dios que no es el que permite la maldad, sino que ama y perdona a aquellos que la permiten. Many people can believe in a God who is not the one who gives evil, but allows it and loves the people. La respuesta de Dios comenzó hace mucho tiempo antes de que Satanás mintiera a Adán y Eva. God's answer started much before Satan deceived Adam and Eve. Satanás es el autor de la maldad y del pecado. Satan is the author of evil and sin. La maldad y el pecado que permitimos nosotros son la causa de nuestros sufrimientos y nuestro dolor. Evil and sin that we allow is the root or the cause of our suffering. Si es cierto que es válido sufrir, It's true that it's valid to suffer. está en la Biblia que hombres y mujeres de Dios han sufrido por la obra de Dios, It's in the Bible that men and women of God have suffered por el because llamado de Dios. of God's work and their calling. Pero aún así en ese sufrimiento no están solos. But even so, in that suffering, they're not alone.
Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice algo de la respuesta de Dios. Pero el que siempre hace lo malo es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día que Dios creó al mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. 1 John 3:8 says, He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Ahí donde usted está en su casa o en su carro, diga conmigo, Jesús vino a este mundo There where you are in your home, in your car, say, God came to this world, Jesus came to this world para destruir todo lo que el diablo ha hecho en mi vida. to destroy all the works that the devil has done in my life. Todo es todo. Everything is everything. Toda obra que no es de Dios en su vida, si la hizo el diablo, Jesús vino a destruirla. All work in your life. If the devil did it, Jesus came to destroy it. Desde el vientre de tu madre, si hay una obra del diablo, Jesús vino a destruirla. From the womb of your mother, if there is a work of the enemy, Jesus came to destroy it. Rechazo, intento de aborto, Rejection, attempts of abortion, falta de perdón, odio, rencores. lack of forgiveness, anger, hate. Jesús vino a destruirla. Jesus came to destroy them. Hambre, pobreza, escasez, Jesús vino a destruirla. Famine, hunger, scarcity, Falta de identidad, falta de seguridad, lack of identity, lack of security. Jesús vino a destruirla. Jesus came to destroy them. Número 2. Number 2, En el sufrimiento en Dios contiene un mensaje de unidad. suffering in God contains a message of unity. Si usted ha leído la historia de Abraham, de su hijo Isaac, su nieto Jacob, If you've read the story of Abraham, his son Jacob, and his nephew, al padre de la fe se le conoce a Abraham en la Biblia. he's known as the father of the faith. Isaac, hijo de Abraham, tuvo unos hijos gemelos, Isaac had some twins, Jacob y Esaú. Jacob and Esau. Y estos dos muchachitos, desde el vientre de la mamá, estaban peleados. And these two kids from their mother's womb, they were fighting. No habían salido todavía y ya se estaban agarrando adentro del vientre de la madre. They were not out of the womb yet, and they were already fighting within the womb. Parecían hispanos, They seemed like Hispanics. parecían de Miami, They seemed like they were from Miami. hondureños. No es broma. Honduras. No, I'm just kidding. Ahora se me desconecta, no se desconecte. Please don't disconnect. Uno se fajaba con el otro, eso es cubano, lo has dicho, para ver quién salía primero. One would fight with the other one to see who would come out first. Imagínense, desde el vientre de la mamá estos chiquitos venían peleando. Imagine, from the mother's womb, they were fighting. Salieron del vientre de la madre y siguieron peleando. They came out of the mother's womb and they continued to fight. Eran jóvenes y tenían rivalidad. They were young and they had rivalry. Eran adultos y tenían problemas. They were adults and they had problems. Esaú le correspondía por derecho de nacimiento la herencia primero. Esau had a birthright of his inheritance, Pero Jacob se dio cuenta que Esaú no le quería mucho. but Jacob noticed that Esau didn't really want this, Y Jacob se hizo un experto cocinero. and Jacob became a professional cook, Y el otro era un experto hambriento. and the other one was a professional person who Y starved. cuando Esaú tenía hambre un día, vino a Jacob y le ofreció comida. And when Esau came to Jacob one day, he came and he offered him food. Y para usted en Honduras era un plato de frijoles con arroz y carne. And for those Honduran people, it was beans with meat. Y dice que Jacob le dijo a Esaú, te doy comida si me das tu derecho de herencia. And it says that Jacob told Esau, I give you food if you give me your birthright. En otras palabras, Jacob engañó al hermano. In other words, he deceived him. Ahora escuche, engañó a su padre Isaac Now listen, he deceived his father Isaac para que el padre lo bendijera a él en lugar de Esaú. so the father could bless him instead of Esau. Después que Esaú va detrás de él para hacerle daño. Then Esau goes after him to do him harm. Era una batalla entre hermanos. It was a battle between brothers. Pero escuche, cuando su padre Isaac muere, But when Isaac died, la muerte de Isaac los unió de vuelta. the death of Isaac reunited them. Dice Génesis 35, versos 28 y 29. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era muy anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. And it says, And the days of Isaac were 180 years, and Isaac gave up to the ghost and died, and was gathered unto his people, being old and full of days, and his sons Esau and Jacob buried him. No tiene sentido, pero la muerte, el sufrimiento de su padre los unió. Doesn't make sense, but the death and the suffering of their father united them. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Pastor, why do you say that? Se lo dejo como tarea. Lea el capítulo 36. I leave this as homework. Read chapter 36. Capítulo 36 nos muestra que se repartieron la herencia entre ambos Chapter 36 says that they divided the inheritance between them, y prosperaron tanto que tuvieron que irse por separado, no por algo malo, sino por algo bueno. and they both prospered so much that they had to go their separate ways, not because of something bad, but because of something good. Humanamente no tiene sentido, pero en Dios aún la muerte de un ser amado, de una persona, puede traer unidad.
naturally this doesn't make sense, but with God, even the death of someone can bring unity. La muerte de Jesús nos unió con Dios. The death of Jesus united us with God. La muerte perfecta de Cristo abrió el camino para que nosotros pecadores pudiéramos ir a Dios como hijos. The perfect death of Christ made way so that we could be united with God as sons and daughters of. O sea, con una muerte Dios nos dio vida So with one death, God gave us life. a los que estábamos muertos. Those of us who were dead. El sufrimiento en Dios trae un mensaje de unidad. Suffering in God provokes a message of unity. Número 3. Number 3, El sufrimiento en Dios contiene un mensaje de consuelo. suffering in God contains a message of comfort. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación. Y en medio le puse entre paréntesis que esa palabra tribulación quiere decir sufrimiento, presión, aflicción, angustia. Nos consuela en todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. And the God of all comfort, who comforteth us in all tribulation, meaning suffering, pressure, affliction, and anguish, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. ¿Sabe por qué algunas personas no pueden consolar a otros? Do you know why some people can't comfort others? Está claro en esta palabra, porque no han recibido el consuelo de Dios. It's clear in this verse. It's because they haven't received the comfort of God. Dios es el primer consolador. God is the first comforter. La Biblia nos muestra 3 consoladores. The Bible shows us 3 comforters. El Espíritu Santo no fue el primer consolador en la tierra. The Holy Spirit wasn't the first comforter in the earth. Dios Padre es el principal consolador de los suyos. God the Father is the first comforter of those who are His. Jesús el Hijo es el segundo y el Espíritu Santo es el consolador que vino a la tierra. Jesus is the second, and third is the Holy Spirit who came to the earth. Dios nos consuela para que también nosotros podamos consolar a otros. God comforts us so that we may comfort others. En este tiempo de pandemia mundial, ¿cuánta gente necesita consuelo? In this pandemic time, how many people need comfort? Es cierto, muchos necesitan comida, es verdad. It's true, many people need food, Pero una palabra de aliento, una palabra de ánimo hace una diferencia en algunos. but a word of encouragement can make a difference in others. Decirle a alguien, tú puedes en Cristo levantarte. Saying to others, you can rise up again in Christ. Aun cuando alguien se equivoca y comete una falta, lo menos que necesita es un dedo señalador. Even when someone makes a mistake, the last thing they need is someone pointing the finger. La Biblia dice que donde el pecado abunda, abunda la gracia, no el juicio. The Bible says that where sin is in abundance, the grace is in abundance. It Dios doesn't es say Dios de justice. toda consolación. God is God of all comfort. Dios nos consuela en el sufrimiento, en el dolor, en la presión, en la aflicción. He comforts us in pressure, affliction, and in suffering. Número 4. Number 4, El sufrimiento en Dios tiene un mensaje de advertencia. suffering in God has a warning message. Todo esto lo podemos ver hoy día con lo que estamos viviendo en el mundo. We can see this through what we're living in the world, A su familia, in your family, en amor, in love, pero con autoridad, but with authority, con convicción de Dios. with conviction of God. Háblele la verdad, Tell them the truth, no para juzgarlos, not to judge them, pero tampoco para tapar pecado. but not to cover sin. Digo, tapar pecado en una manera incorrecta, I say this not covering sin in an incorrect form, que ciertamente la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, because surely the word says that love covers an abundance of sins, pero eso no es tolerar. but it doesn't mean to tolerate. Eso no es permitir que si en su casa usted es un hogar de Cristo, Doesn't mean that if you're home, it's a Christ-centered home, que porque son su familia, su tía, su comadre, su abuela, vengan y hagan lo que quieran hacer. that because it's your aunt, your grandmother, whoever, that they come and do as they please. Desde el momento que usted nació de nuevo, ese hogar, ese apartamento, ese cuarto, es Dios el Señor de ese lugar. From that moment that you're born again, that home, that house belongs to God. O sea que cuando su familia llega ahí, tiene que llegar con respeto y con amor bajo esa influencia y no la del mundo. So when your family comes over, they have to come over in that love and respect. Amós capítulo 4 verso 11 dice así: quedasteis como tizones arrebatados del fuego, con todo vosotros no os volvisteis a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti, y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios.
Amos 4:11 and 12 says, "And ye were as a firebrand plucked out of the burning, yet ye have not returned unto me, saith the Lord. Therefore thus will I do unto thee, O Israel. And because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel." Uno de los tiempos de más de infidelidad del pueblo de Dios fue el tiempo del profeta Amós, One of the times in the Bible where they were most unfaithful to God was during the time of Amos. que por cierto Dios le dio una orden, le dijo: quiero que te cases con la mujer más prostituta del pueblo. And God gave him an order to marry the prostitute. Aquel matrimonio tenía propósito, mostrarle al pueblo de Dios la infidelidad que ellos eran continuamente con él. And that marriage had a purpose, which was to show them their unfaithfulness that they had with God. El sufrimiento que ahora estamos viendo de esta pandemia mundial tiene un mensaje de advertencia al mundo y al pueblo de Dios. The influence of the pandemic that we're seeing now has a message of warning. Al mundo es: necesitan ser salvos. To the world, it's you need to be saved. Para la iglesia es: necesitan arreglarse con Dios. And to the churches, you must be right before God. Y para Israel es: la tribulación viene para tratar Dios con ustedes. And for Israel, it's the tribulation is coming so that God may deal with you. En Dios el sufrimiento trae un mensaje de advertencia. Suffering in God brings a message of warning. En este caso, en esta oportunidad, Dios permitió que ellos sufrieran algo. In this case, God allowed them to suffer. Era tan continuamente su rebeldía contra Dios Their rebellion towards God was so continuous. que Dios describe palabras como que eran carbones sacados del fuego. And God says that they were like a firebrand plucked out of the fire. Y les dice: voy a hacer algo contra ustedes para prepararlos para yo volver a sus vidas. And he says, I'm going to do something to prepare you so that I may come back into your lives. Pregúntele a alguien que está a su lado: ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Ask someone next to you, are you ready to be found with God? Y si el que está a su lado se durmió, le va a decir, no va a contestar nada. And if the person next to you fell asleep, they'll be snoring. They're not going to be answering. Es una pregunta válida, iglesia. ¿Usted está preparado para encontrarse con Cristo en las nubes? It's a valid question, church. Are you ready to be found with Christ in the heavens? Hace 2 meses escuché, no, que el hermano fulano está muy deprimido porque no nos congregamos y ya no quiere conectarse a los servicios. 2 months ago, I heard, so-and-so brother doesn't want to connect anymore because he's discouraged. Después que otro hermano. And then another brother. Después que un matrimonio. And then a marriage. No, que si no nos reunimos en un edificio como iglesia están demasiado deprimidos. Oh, no, but if we don't gather in a church where we're too depressed. Sí, parece algo muy válido decir, ay, pero qué pobrecitos, qué pena. And it seems valid, poor them. Un momento, en el nombre de Jesús yo le digo una cosa. No, but in Jesus' name I tell you this. Hay que congregarse. You have to Pero congregate. más importante es su relación personal con Dios. But more important than this is your relationship with God. Si algo está sacando esta pandemia también es la condición de la iglesia. If something that this pandemic is showing is the condition of the church. A muchos no les gustaba estar en su casa, querían trabajar para evitar llegar a sus hogares. Many people didn't like being home and they just wanted to work and work so they could avoid going home. Y esta pandemia los encerró en la casa, And this pandemic locked them up at home al punto que o se mataban o se arreglaban. to the point where either they killed themselves or they got into compromise. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Are you ready to be found with God? ¿Se prepara usted para encontrarse con Dios cada vez que nos reunimos en su nombre? Are you ready to see God every time that we gather in His name? ¿Cuál es su expectativa cuando usted se pone a orar a Dios? What is your expectancy when you go and pray to God? Quedarse dormido porque qué aburrido, ya no sé qué decir. Do you fall asleep because you're like, I don't know what to say, this is boring? Yo no puedo entender que un cristiano nacido de nuevo se aburra cuando va a buscar a Dios. I can't understand a believer who gets bored when going to seek God. ¿Cómo se va a aburrir? How are you going to get bored? Pero no se aburre de ver televisión. But you don't get bored seeing TV. No se aburre de comer todos los días. You don't get bored eating every day. No se aburre de que lo bendigan. You're not bored to be blessed. No se aburre de ganar dinero. You're not bored of making money. Pero sí se aburre de lo más importante en su vida. But you do get bored of the more important thing in your life, Buscar a Dios. to seek God. Sí, no está muy bueno que nos reunamos juntos. Yes, it's not that good that we can't be gathered together, Pero es mucho mejor buscar siempre a Dios personalmente. but it's much better to seek God personally, Porque las reuniones de iglesia no lo van a llevar al cielo. because the gatherings in the church are not going to take you to heaven. Su vida personal y su conducta delante de Dios es la que lo puede llevar. Your personal life and your conduct with God is what's going to take you there. ¿Está preparada tu familia para encontrarse con Dios? Is your family ready to be together with God? ¿Están preparados tus hijos para encontrarse con Dios? Are your children ready to be together with God? ¿O usted permite que en su casa sus hijos son los que dirijan la casa? Or in your home, are your children the ones that are allowed to be governing the home? Ellos son los que eligen la música que se escucha en su casa. They choose the music that you hear at home.
Runga, tunga, punga, punga, tunga, punga, punga, tracaproco, traproco. Y nada. No, y no está malo, hay música cristiana así. And it's not bad. There's Christian music like this. ¿Cómo nos podemos preparar para encontrarnos con Él? How can we be prepared to meet God? Si usted no reconoce su necesidad de Él, no lo puede hacer. If you don't recognize your need of Him, you can't do it. Reconoce que le hemos fallado. You recognize that we failed Him. Nos arrepentimos de que le hemos fallado. We repent that we failed Him. Y el arrepentimiento bíblico es cambiar la forma de pensar para cambiar la dirección de una vida. And biblical repentance is changing our way of thinking so we can change our way of living. Creer en quién es Dios, To believe in who is God, quién es Jesús, who is Jesus, quién es el Espíritu Santo and who is the Holy Spirit, y quién es usted en ellos. and who are you in them. Comprometerse a ser un discípulo de Jesús. To make a commitment to be a disciple of Jesus. No me voy a discipular porque me decepcioné. No, I'm not going to be discipled because I was discouraged. Cuando alguien está decidido a no obedecer, siempre tiene una excusa al alcance para justificarlo. When someone has decided to disobey, they always have an excuse. Si algún tiempo usted tenía que comprometerse más con Dios, es ahora. If any other moment you had to make a greater commitment to God, the time is now. Si algún tiempo yo creo la iglesia de Cristo se está preparando más para encontrarse con Jesús en las nubes, es ahora. If any moment the church had to prepare themselves more to be with Christ, the time is now. Cristo puede venir en cualquier momento. Christ can come at any moment. ¿Y qué está usted haciendo para encontrarse con Él? And what are you doing to meet with Him? Ya no es tiempo de una doble vida. It's not time for a double life. Ya no es tiempo de ser cristiano el domingo y el de lunes a sábado ser uno más en el mundo. It's not time to be Christian on Sunday and Monday through Saturday just be another one in the world. ¿No le parece interesante que antes la gente, algunos iban el domingo a la iglesia, se santificaban y regresaban a su casa y eran la vida común como muchos? Isn't it interesting that before people would go to church on Sundays, they'd be sanctified, and the rest of the week they were, common like everybody else. Ahora todo es en su casa. And now everything's at home. La iglesia es en su casa. The church is at home. El discipulado es en su casa. Discipleship is at home. El grupo en casa es en casa. The home groups is at home. La consejería es en casa. Counseling is at home. Todo es en casa. Everything is at home. Y quiero cerrar con estos 3 puntos cortos. And I want to close with these 3 points. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? What should be our attitude towards suffering? Hay muchas cosas más que podemos hablar, There's many things that we could talk about, pero no lo vamos a hacer. but we're not going to do so. Yo me comprometí a no extender mucho estas reuniones de domingo I made a commitment to not extend too much on these Sunday meetings por la debilidad de algunos de ustedes. because of the weakness of some of you. Yo sé que algunos no. I know that not everybody. Algunos tienen un más allá, Some of you can go above and beyond. pero algunos que estaban más allá están más para acá. But some of those of you that were a little bit more above are now coming towards a little Estamos more back. tratando de ayudarles We're trying to help you out a que usted retome ese ritmo, so that you can go get back into that rhythm, ese paso que llevaba en Dios. that step that you had in God. Pero quiero que escuche esto. But I want you to hear this. Igual, puede haber muchas actitudes que podemos tener hacia el sufrimiento. There can be many attitudes that we have towards suffering. Creo que mencionarle 4 rápidamente. And I want to mention 4 really quick. Número 1, debemos adorar y alabar a Dios frente al sufrimiento. Number 1 is that we must worship and praise God before suffering. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 y 4 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. 2 Corinthians says, praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. He comforts us in all our sufferings. Puede ser difícil adorar y alabar a Dios en el sufrimiento, It can be hard to worship and praise God in suffering, pero es un buen escenario para hacerlo. but it's a good moment to do so. Una alabanza y una adoración en el sufrimiento es muy difícil compararla en una alabanza que todo va bien. A worship and praise in a moment of suffering, it's very difficult to compare it to a moment when everything is going good in your life. Puede ser difícil porque esperamos respuesta. It can be difficult because we're expecting an answer. Puede ser difícil porque no entendemos lo que está pasando. Difficult because we don't understand what's going on. Puede ser difícil porque consideramos que ¿por qué a nosotros? Difficult because we consider, why me? Yo me he hecho esa pregunta. I've asked that question. ¿Por qué a nosotros? Why us? ¿Por qué a mí? Why me? Hace años atrás, Many years ago, en una situación fuerte que pasamos, in a very difficult situation that we went se through, lo pregunté a Dios varias veces. I asked God several times, Yo creo que Él se cansó de escucharme and I think He got tired of hearing me. y me habló tan claramente. And He spoke so clearly, Y no me olvido de su voz esa mañana. and I can't forget His voice that morning. Terminaba yo de decirle, ¿por qué a nosotros? I had just finished saying, why us? Y Él dijo, ¿y por qué no? And He said, why not? ¿Y por qué no?
And why not? Dígale a alguien que está a su lado, ¿y por qué no? Tell someone next to you, why not? Dígale, ¿y por qué no? And why not? Ahora dígale, ¿y cuál es el problema? And say, what is the problem? Dígale, ¿cuál es el problema? Tell them, what is the problem? Si Dios es contigo, If God is for you, ¿quién contra ti? who is against you? Mayor es el que está en ti Greater is he who lives in you que el que está en el mundo. than who lives in the world. Jehová es tu pastor, Jehovah is your pastor, nada te faltará. and you shall want nothing. Todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Tu Dios pues suplirá Your God will provide todo lo que te haga falta everything that you need, en las riquezas en gloria en Cristo Jesús, the riches and glory in Jesus Christ, Señor nuestro. our God. Como Jesús le dijo a sus discípulos As Jesus told his disciples cuando les dio aquel modelo excelente de oración, when he gave them that excellent model of prayer, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, that Heavenly Father who art in heaven, santificado, sanctified, o sea, alabado, praised, o sea, honrado be worshipped, sea tu nombre. be your name. Venga tu reino Thy kingdom come, y en mi vida se haga aquí and your will be done como es allá. in my life as it is in heaven. Número 2. Number 2, ¿Qué actitud debemos tener hacia el sufrimiento? what attitude should we have towards suffering? Debemos pedir a Dios que nos enseñe qué Él quiere que aprendamos. We must ask God to teach us what it is that he wants us to learn. Posiblemente hay algo de Dios que no conoces. Perhaps there's something of God that you don't know. Y yo sé que no tiene sentido que nos lo enseñen en el sufrimiento. And you know that maybe it doesn't make sense to be taught in suffering, Pero eso enseña la Biblia. but this is what the Bible teaches. Aquel hombre le dijo a Dios, te conocía por mis oídos, Young Job said, by ear I knew you, pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. ¿Cuántas veces yo escuché una predicación de un cierto mensaje How many times did I hear a preaching of a certain topic y estaba enamorado de ese mensaje and I was in love with that message y lo creía and I believed it y hasta lo compartí con otros, and I even shared it with others, pero no lo había visto? but I hadn't seen it. Y cuando me tocó que verlo, And when it was my time to see it, aquel mensaje se hizo parte mía. that message became a part of me. Ya no era solamente en mi cabeza, It was no longer just in my head, ya era parte de mi vida. it was part of my life. Cuando estaba en mi cabeza, el diablo me lo podía robar. When it was in my head, the devil could have taken it away. Pero cuando se hizo una experiencia viva, ya no había manera que me lo quitara. But when it was a true experience, there was no way he could take that from Ya me. estaba grabado en mí. It was engraved in me. Y ahora yo podría decirle a Dios, ahora te conozco en esta forma. And I could tell God, I know you now in this way. Porque antes me decían, no le hagas nada malo a nadie. Because before they could have told me, don't do bad towards others. Y lo conocía de oído. And I knew it from Pero hearing it. varias veces tuve deseos, ganas de hacerlo. But many times I had the desire to do so. Hasta busqué hacerlo. I even sought to do so. Pero cuando lo vi, But when I saw this, pude doblarme I could kneel delante de otro before another que no tenía la razón, that didn't have the reason, que no era lo correcto, that it was the incorrect thing, no era lo justo, it wasn't the just thing, pero Dios me lo había pedido. but God had asked me to do so. Ya había muerto dentro de mí, And I had died within myself porque ya no solamente era de oídos, ya era de verlo. because it was no longer just hearing, but it was seeing. No sé qué área de tu vida, I don't know what area in your life, alguna de haber, there's probably one que en el dolor, that in pain, en la tribulación, in tribulation, en el sufrimiento, in suffering, en la falta de trabajo, in the lack of work, en la falta de negocio, in lack of businesses, en la falta de legalidad, in lack of legality, estoy seguro I'm sure que ya sabías algo de Dios por tus oídos, that you already knew something of God by hearing it, pero ahora lo has visto. but now you have seen it. Y puedes decirle a otros, oh, yo lo sé, And you can tell others, oh, I know. mi Dios es fiel, My God is faithful. mi Dios es bueno. My God is good. ¿Cuántas veces le fallé en lo mismo? How many times did I fail him in the same thing? ¿Y cuántas veces fui a Él y me volvió a perdonar? And how many times did I go to him and he forgave me Y me again? volvió a levantar. And he lifted me up. Si hubiera ido a los hombres, If I had gone to man, me hubieran eliminado, they would have eliminated me. me hubieran marcado. They would have marked me, Pero Él no me marcó, but he didn't mark me. Él me cubrió. He covered me. ¿Qué te quiere enseñar Dios en este sufrimiento? What does God want to teach you in this suffering? ¿Qué te quiere enseñar Dios en esa escasez? What does God want to teach you in that scarcity? Tal vez fue un divorcio. Perhaps it was a divorce. Dios no lo provocó. God didn't provoke it. Sucedió por cosas de ustedes, decisiones o de la vida. It happened because of decisions, things in life.
¿Qué te quiere enseñar Dios? What does God want to teach you? Se fue tu esposo, Your husband left. tus hijos no te respetan, Your children don't respect you. tu esposo dice que no te ama, Your husband says he doesn't love you. o no tienes esposo, Or you don't have a husband. eres una madre sola, You're a mother on her own. o un ser amado en tu familia murió. Or a family member died. Hay un mensaje en ese sufrimiento, There's a message in that suffering. pero depende de ti encontrar el mensaje. But it depends on you to find that Si message. es algo de Dios If it's something from God o algo del mundo. or something from the world. Número 4, Number 4. 3, perdón. 3. Debemos desarrollar persistencia. We must develop persistence. Es otra actitud que debemos tener frente al sufrimiento. It's an attitude that we must have before suffering. Persistencia. Persistence. Santiago capítulo 5, verso 11 dice, ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos. James 5:11 says, "You have heard how Job endured his sufferings, ¿Cómo soportó? how he endured Con persistencia, with persistence, con paciencia, with patience, con constancia, with consistency, con resistencia. with resistance." ¿Cómo soportó? How did he endure? ¿Cómo soportó? How did he endure? ¿Cómo tú has soportado un dolor? How have you endured a pain? Yo puedo decirte para testificar, humanamente hay cosas que no hubiera podido hacer. I can testify that there's things in my human nature that I could have not done. Solamente en su gracia, Only through his grace, solamente en su bondad, only by his goodness, solamente en su amor. only in his love. Tal vez tú eres uno de esas personas Perhaps you're one of those people que otros han desechado that other people have discarded o han dicho o hecho algo contra tu persona, or have said or done something towards you sin razón without reason o con or razón. with reason. Pero cuando vas a Dios, But when you go to God, Él no te juzga, he doesn't judge you. te corrige, He corrects you. te disciplina He disciplines you para que no vuelvas ahí, so you don't return there. pero te sigue guiando, But he continues guiding you. te sigue cubriendo, He continues covering you. sigue esperándote He keeps waiting on y you. siempre está disponible para ti. And he's always available for you. Persiste, Persist. soporta. Resist. Solo no puedes, Because alone you can't. necesitas de Él, You need of him. necesitas de Él. You need of him. Ayer alguien compartió algo en Facebook y se lo compartía a nuestro staff y a nuestros pastores. Yesterday someone shared something on Facebook. I shared it to our staff and pastors. Parecía algo tonto, It seemed something silly. parecía algo absurdo, It seemed absurd. pero me gustó. But I liked it. Primero me reí al verlo, First I laughed when I saw it. después medité Then I meditated. y después entendí. And then I understood. Ya lo sabía, I already knew it. fue un recordar. It was to remember. El video consiste en que un burro con su mamá burra, It was a donkey with his mother donkey. él va contento a su madre a contarle lo que le había sucedido. He goes happy to tell his mom what had happened to him. Aquel burrito le dice a su mamá, nunca nadie me había montado. That young donkey tells his mom, "No one had ever ridden me. Me fueron a traer al lugar donde estaba para un hombre montarme y entrar a la ciudad con él. They went to go look for me where I was so a man could ride me into the city." Fue la primera persona que me usó. He was the first person to use me. Pero madre, lo más emocionante fue que cuando iba llegando a la ciudad, But mother, the most exciting thing that is when I reached the city, la gente se amontonó a recibirme. the people were all around there to receive me. La gente se alegró cuando me veía que estaba entrando a la ciudad. People were rejoicing when they saw me coming into the city. Hasta me ponían palmas en el suelo para yo pasar encima. They even put palm leaves on the floor so I could walk. Hasta gritaban y decían, Osana, Osana. They even yelled, "Hosanna, Hosanna." Wow, decía, no sabía que yo era tan importante en esta ciudad. And I said, "Wow, I didn't know I was so important in the city." Y aquel joven burro le decía a su madre burra lo que le había pasado. And that young donkey told his mother what had La happened madre, to him. con un poco de experiencia, de vivencia, le dijo, hijo, That mom with a little bit of experience told him, "Son, yo quiero pedirte de favor que vuelvas a la misma ciudad y vayas a entrar por la misma entrada. I want to ask you that you go to the same city and that you go through the same entrance." El burrito emocionado fue y fue a hacer el mismo recorrido. That donkey went all excited and he went to the same place. Al rato volvió a la mamá triste, decepcionado. Later, he went back to his mom all sad. La madre le dijo, ¿qué pasó, hijo? And he said, "What happened, son?" Y él le dice, mamá, yo no sé qué pasó. He said, "Mom, I don't know what happened. Nadie me recibió, Nobody received me. nadie me volteó a ver, Nobody looked at me. nadie me aplaudió, Nobody clapped for me. nadie me tiró ni siquiera una palabra. Nobody even told me a word." Y la madre le dijo al burrito, And the mom told the young donkey, porque la persona importante en tu vida era aquella que iba encima de ti.
because the important person in your life was that person that was writing you. Y sin esa persona, tú eres solamente un burro más. And without that person, you're just another donkey. Y disculpe la expresión, pero eso es toda persona que no tiene a Cristo. And forgive that expression, but that's every person who doesn't have Christ. Es solamente un burro más. Just another donkey. Nosotros sin Cristo Ourselves in Christ, no somos nadie, we are nobody ni somos nada. and we're nothing. Este tiempo This time, tiene que hacer que tu actitud frente a todo problema, it has to make that your attitude before every situation, and frente a problem, todo sufrimiento, before all suffering, toda pregunta sin respuesta, unto all question without an answer. todos debemos de tener alguna, We all must have some. que nuestra fe en el Señor We must have faith in God, se convierta tu vida en un testimonio and that your life be made into a testimony para glorificarlo a Él. to glorify Him. En este mismo capítulo de Santiago 5:11, In the same chapter of James 5, Santiago dice a la iglesia, James tells the church, ustedes han oído have you heard cómo Job soportó todo lo que pasó. how Job sustained everything that he went through? Tal vez no te has dado cuenta, Perhaps you haven't noticed, pero alguien de tu familia te está viendo. but somebody in your family is seeing you. Alguien a tu alrededor te está viendo. Somebody around you is looking at you. Y si sigues haciendo lo que Dios espera de ti, And if you continue to do what God has asked you to Dios do, va a usar eso He's going to use that para tocar ese corazón, to touch that heart, para mostrarle a esa persona, to show to that person, él no puede, he can't, ella no puede, she can't, pero conmigo sí puede. but with me they can. Yo no le he dejado sola, And I haven't left them. yo no le he abandonado. I haven't forsaken them. Aún en el momento más profundo, Even in the most deepest moment, cuando ni la mente humana piense posibilidad, when not even human mind thinks of a possibility, aún allí, dice el Señor, yo voy a estar. even there God says that He will manifest. Y en esta mañana Dios me envió a decirte, tú sin Él no eres nadie. God told me to tell you this morning, without Him you are nothing. Tú sin Él eres uno más bajo el dominio de Satanás. Without Him you're just another one who's under the dominion of Satan. Pero tú con Él eres un hijo. But with Him you are a son or a daughter. Alguien que estaba muerto y ahora está vivo en Cristo. Someone who was dead but now is alive in Christ. Alguien que estaba perdido y fue encontrado por Él. Someone who was lost and was now found by Him. Alguien que era menos tal vez que un pedazo de carbón. Someone who was probably less than a piece of ash. Pero ahora eres un hijo. But now you're a son or daughter. Alguien que no tenía valor, pero ahora tiene un valor. Someone who didn't have value but now has value. Levántate en el nombre de Jesús. Rise up in Jesus' name. Yo no sé lo que has pasado ni estés pasando, I don't know what you've gone through or what you're going through, pero el que tiene que saberlo todo ya lo sabe. but he who has to know it already knows it. Y Dios me envió a decirte, levántate And He told me to tell you, rise up y sigue adelante. and continue moving forward. Si es cierto, es duro. It's true, it's hard. Es cierto, duele. It's true, it hurts. Aún más cuando no te explica Dios. Even more when God doesn't explain. Pero sabes una cosa, But you know something? si el que todo lo sabe no te explica, If He who knows it all doesn't explain it to you, seguramente es por algo mejor. surely it's because of something better. Seguramente. Surely. Así que en esta mañana ponte de pie donde estás. So this morning I'm going to ask you to stand to your feet, Cierra tus ojos. close your eyes, Levanta tus manos. raise your hands. Yo creo y espero en el Señor que la misma presencia que aquí está I hope that the same presence that is manifested here, es la misma presencia que está ahí donde tú it's estás. the same presence that is where you are. Hay una convicción fuerte del Padre There's a strong conviction of the Father para reconocer to recognize personalmente personally en qué área está faltando in which area you are lacking en nuestra vida. in our life. Y no estoy hablando ahora de cosas materiales. And I'm not talking about material things, Aunque ciertamente las necesites, Dios te va a proveer. although surely we need them, but God will provide. Dios quiere hacerlo. God wants to do it. Pero estoy hablando de cosas espirituales, But I'm talking about spiritual things, de cosas en la mente, things in our mind, en las emociones. in our emotions. ¿Cuál es la mentira con que el diablo ha insistido más en tu vida en estos días, What is the lie that the devil has insisted the most in your life in these days, en estas semanas, en estos meses, in these weeks, in these months, para hacerte daño, to harm you, para hacerte sufrir, to make you suffer, para destruir algo en tu vida de Dios, to destroy something in your life with para God, dañar tu familia, to ruin your family? que es tal vez aún aquello que has escuchado en la iglesia, What is that you've heard perhaps in the church de alguien que se llama cristiano o líder, of someone who calls themselves a Christian or a leader, pero que no venía de Dios? but it didn't come from God? Y lo escuchaste, lo recibiste. And you heard it and you received it. ¿O a quién le abriste tu corazón confiando que ibas a poder recibir algo de Dios? Or who did you open up your heart to, believing that you were going to receive something from God, Y fue todo lo contrario.
And it was all the contrary. Y ahora has perdido la confianza en gente de Dios que puede Dios usar para ayudarte. And now you've lost the trust in the people of God that He can use to help you. ¿En qué insistió Satanás cuando eras niño o niña para dañarte? What did Satan insist in your life when you were young to make harm come to you? ¿En qué insistió Satanás en una relación que fue destructiva para ti? What did Satan insist in a relationship that was destructive towards your life? ¿En qué está insistiendo en este tiempo de pandemia? What is he insisting upon in this time of pandemic? ¿Miedo? Fear, ¿Inseguridad? uncertainty, ¿Miedo a que te deporten? fear to be deported, ¿Miedo a que te mueras? fear of dying, ¿Miedo a que se muera alguien que tú amas? fear of someone that you know dying? Levanta tus manos, cierra tus ojos. Raise your hands, close your eyes. Yo quiero invitarte que repitas esta oración conmigo And I want to ask that you repeat this prayer after me para que la palabra que Dios habló penetre tu espíritu y tu corazón, so that the word that God spoke penetrates your spirit and your heart, que la recibas con mansedumbre, that you receive it, que la recibas porque reconoces que Dios a ti te habló. that you receive it because you recognize that God spoke to you. Quiero que digas conmigo, Padre Celestial, And I want you to say, Heavenly Father, creo con mi corazón I believe with my heart que Jesús me encontró that Jesus found me donde yo estaba perdido, where I was lost, sin esperanza. without hope. Jesús me buscó, Jesus found me. me alcanzó, He reached me. me sacó de la muerte y del pecado, He took me out of death and sin. me sacó de la maldad, He took me out of evil. me sacó del mundo, He took me out of the world. me sacó del dominio de Satanás, He took me out of the domain of Satan. me sacó de las tinieblas He took me out of darkness. y me trajo a su reino de la luz. And He brought me to His kingdom of light. Me quitó las ropas que tenía, He took all the garments that I had. me lavó con su sangre, He cleansed me with His blood. tomó mi vida He took my life que no servía para nada that was worthless y me dio la suya. and He gave me His. Y luego me dio tu espíritu And then He gave me your spirit, y tu espíritu vino a vivir dentro de mí and your spirit came to dwell in me para adoptarme como tu hijo. to adopt me as your son or daughter. Ya no soy un esclavo del mundo. I'm no longer a slave to the world. Ya no soy un esclavo del pecado ni la muerte. I'm not a slave to death or sin. Yo soy un hijo de Dios I am a son or daughter of por la Christ sangre de Jesús, by the blood of Christ, por la obra de Cristo. through the work of Christ. Padre, gracias Father, thank you por poner tus ojos en mí. for putting your eyes on me. Ciertamente tengo preguntas. Surely I have questions. Ciertamente hay cosas que no entiendo, Surely there are things that I don't understand que me han pasado a mí, that have happened to me, a mi familia, to my family, o en la iglesia, or in the church, o a mi alrededor. or around me. Quisiera una explicación. I would like an answer. Quisiera saber, I would like to know, y no de mala manera. and not in a bad form. Pero si tú no me lo explicas, But if you don't explain it to me, si tú no me dices por qué if you don't tell me why o para qué, or for what reason, yo escojo confiar en ti. I choose to trust in you. Puedo confiar en ti. I can trust in you. Me siento bien al confiar en ti. I feel good in trusting in you. Gracias Thank you por haberme aceptado como estaba, for accepting me as I was, por hacerme tu hijo for making me your son or daughter, y por hacerme ahora parte de ti. for making me a part of you. Gracias por usarme Thank you for using me, aún como he estado even as I was, para que otros reciban de ti. so that others can receive. Gracias Thank you por haberme llamado, for calling me, por haberme dado un propósito, for have given me a purpose, por haberme dado un valor. for giving me value. Gracias que tu Espíritu Santo Thank you that your Holy Spirit me da un espíritu de valor, gives me a spirit of courage, un espíritu de amor, a spirit of love, un espíritu de dominio propio. a spirit of self-government. Y hoy en el nombre de Jesús, And now in Jesus' name, una vez más, one more time, por tu gracia, by your grace, yo soy lo que soy I am what I am. y decido seguir adelante. And I choose to continue, Aunque no entienda cosas, even though I don't understand things, aunque duela, even if they hurt, aunque no quiera a veces, even if I don't want to. yo escojo seguir I choose to continue bajo tu dominio, under your domain, bajo tu autoridad. under your authority. Soy sano, I am healed. soy salvo, I am saved. soy libre I am free. y en Cristo tengo identidad. And in Christ I have identity. Gracias, Padre. Thank you, Father. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, renuncio a todo dolor I renounce to all pain que no viene de ti, that does not come from you, a todo sufrimiento to all suffering que yo permití en mi vida that I allowed in my life
que Satanás me engañó that Jesus deceived me, o creí una mentira. that Satan deceived me, or I believed the Renuncio lie. ahora a eso I renounce to that en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes right there where Y you quiero are. dirigirme en este momento a aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo. And I want to direct myself to those who've never turned La their life to oración Christ. más importante que puedes hacer hoy The most important prayer you can do today es venir a Él por primera vez. is come to Him for the first time, Entregarle tu vida a Jesús, el Hijo de Dios. give your life to Christ, Creer Jesus Christ. que Él es el que vino a la tierra a morir por ti. Believe that He's the one that came to earth to die for you, Reconocer que has pecado contra Dios. to recognize that you've sinned against Que God, tu pecado te separa de Él. that your sin separates you Ahora from Him. mismo ahí donde estás. Right there where you are, Repite conmigo, Padre Celestial. repeat with me, Heavenly Father, Creo con mi corazón. I believe with my heart, Confieso con mi boca confess with my mouth, que Jesús es tu Hijo. that Jesus is your Son. Señor Jesús, perdóname. Jesus, I ask that you forgive me. Ahora mismo te doy mi vida. I give you my life. Dame el Espíritu Santo. Give me the Holy Spirit. Dame la vida eterna. Give me eternal life. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por recibirme así como estoy. for receiving me as I am. Si tú hiciste esta oración por primera vez, escríbenos. If you did this prayer for the first time, write to us. Queremos saber de ti. We want to know how you are.